Muchas gracias. Para el panel Asociaciones Público-Privadas como herramienta para el desarrollo del país y su financiamiento, le pedimos a Giancarlo Villafranchi que se quede con nosotros en tarima y llamamos a Saleh Asbat, oficial de inversiones para Centroamérica y el Caribe de la Corporación Financiera Internacional. Llamamos también a Julián Mora Gómez, presidente de Fiduciaria Bancolombia. Y como moderador, llamamos a Luis H. Moreno IV, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y especialista en Derecho Administrativo, Energético y Contrataciones Públicas. Bueno, bienvenidos nuevamente. Gracias a todos por estar aquí. Un tema muy interesante y coyuntural en este momento, donde se ha venido hablando bastante del tema de la posibilidad o el análisis de implementar una ley de APP en Panamá y los beneficios que eso podría traer. Tenemos de verdad que excelente la presentación, Giancarlo, buenísima. Gracias por compartirla también. Quería, dándole un poquito de seguimiento a la presentación, aquí hay una percepción de que privatización, y como comentábamos también en Perú, privatización, APPs equivale a privatización, y eso es un cuco, un miedo que existe y que quizás no ha sido bien informado a la población. Quisiera que nos explicaras un poquito cómo ustedes superaron ese miedo en Perú y cómo se hizo el trabajo de explicarle al país, personas que quizás no tienen la información a la mano y no entienden de estos temas, cómo se le explicó al país que era beneficioso para poder entonces llevar a cabo la aplicación de una ley APP en Perú. A ver, es un trabajo que todavía estamos haciendo. De hecho, todavía hay algunas discusiones respecto a si las APPs terminan siendo la mejor herramienta para el desarrollo de infraestructura o si debemos volver al esquema tradicional. Pero en realidad el mejor mensaje que se puede dar básicamente para demostrar que las herramientas o el esquema de APPs funciona y funciona bien son básicamente con obras. A ver, la diferencia entre una APP y una privatización es sustancial. La privatización es yo entrego un activo, ¿no es cierto?, un recurso, se lo entrego a un privado y él lo hace suyo. Es para él, lo compró, lo pagó, lo explota como quiera. La APP no. En la APP, o en su modalidad más conocida, que es la concesión, yo entrego una infraestructura a un inversionista privado por un periodo para que, depende del proyecto, pero para que lo diseñe, lo construya, lo financie, lo opere y lo mantenga bajo determinados niveles de servicio que la administración establece y al término del contrato se lo devuelve. No se va a quedar con la infraestructura. No es posible que el inversionista se quede con el puerto, no es posible que se quede con el cole, no es posible que se quede con el hospital, con la planta de tratamiento de aguas residuales. Él lo va a operar bajo determinados niveles de servicio que es la administración la que lo define, el Estado lo va a supervisar y al cabo de la obra, o mejor dicho, al cabo del contrato, el inversionista le devolverá todo lo construido a la administración para que la administración tome la decisión de volver a concesionarla al mismo inversionista o a otro. Desde mi particular punto de vista, viéndolo así, no hay mayor pierde. Es decir, no sé cómo es en Panamá, nuevamente. En el Perú se emprendió mucha obra pública, carretera, puertos, aeropuertos. Se hacían, se terminaba la obra, ¿no es cierto? Normalmente lo hacía un contratista que no asumía ningún otro riesgo distinto al de un simple ejecutor de obra, entregaba la obra, se llevaba su garantía y el Estado se quedaba con la carretera y al cabo de 10, 15 años esa carretera no se operaba, no se mantenía de manera adecuada y había que volverla a construir. Con las APPs o con la concesión, que es, digamos, su modelo tradicional, lo que hay es que esa carretera siempre se va a tener que operar, siempre se va a tener que mantener y habrá que cumplir determinados niveles de servicio o índices de serviciabilidad. Y va a estar la administración supervisando que eso ocurra, y si no ocurre, lo voy a penalizar. Y si esas penalizaciones llegan a un determinado monto, voy a caducar la concesión y le voy a ejecutar la garantía de fiel cumplimiento del contrato, si es que no existe otra por ahí, y voy a entregar la concesión a un nuevo inversionista que se compromete en serio. Entonces, la diferencia entre APP y privatización es sustancial.
¿Cómo hacemos que la gente entienda que las APPs no es el cuco, que no es malo? Básicamente va a ser con obras, demostrando que las obras están ahí, que cumplen los niveles de servicios, que se va a atender, que no se aumentan las tarifas. Las tarifas no aumentan porque el inversionista quiere aumentarlas. En el Perú existen organismos reguladores de servicios públicos que controlan las tarifas. Si la tarifa sube, si la tarifa baja, la tarifa puede bajar bajo determinadas circunstancias. ¿Y eso quién lo determina? No el inversionista, eso lo determina el organismo regulador. Entonces, yo creo que el mejor mensaje que se puede dar básicamente es con las obras que se pueden hacer y con la operación y mantenimiento que en todo momento debe estar supervisada. No, y de hecho, nuestra Constitución no ignora la posibilidad de esto, de la aplicación de esto. En el título 9 de nuestra Constitución se identifican claramente cuáles son los bienes y recursos del Estado y cuáles son los derechos que el Estado tiene sobre esos bienes y recursos. Y de hecho te establece que el Estado puede explotarlos por sí mismo o a través de empresas estatales o mixtas, concesiones y otros contratos, según se establezca en la ley. Lo que pasa es que no tenemos una ley, porque no hemos llegado a eso, pero creo que con las explicaciones que haces se puede informar mejor para poder adoptar este tipo de ley que tiene muchas modalidades, como bien explicaste en la presentación, que pueden ser beneficiosas. Te pregunto, en Panamá tenemos una ley 5 de concesiones administrativas, quizás en Perú también empezaron así como explicaste en tu presentación. Esa ley está más enfocada en carreteras y autopistas, sí tiene un lenguaje que dice otros servicios de interés público, pero está conceptualizada en autopistas y carreteras. En Perú, ¿qué tipo de otros proyectos han sido? O sea, uno quizá empieza por ahí, pero ¿qué tipo, hacia dónde, cuáles fueron los siguientes proyectos más importantes que se llevaron a cabo y cómo se desarrollaron? Sí, a ver, creo que todos empezamos básicamente con carreteras. En el Perú se empezó con carreteras en el año 95, después vino el puerto Matarani al sur del Perú, luego vino el aeropuerto Jorge Chávez. Pero digamos, son infraestructuras tradicionalmente apepeables, ¿no? Carreteras, puertos, aeropuertos. Luego vinieron las plantas de tratamiento de aguas residuales y ahora básicamente lo que estamos trabajando son con infraestructuras sociales. Lo comentaba en la presentación hace unos minutos. Tenemos ya una buena cantidad de hospitales concesionados. Tenemos proyectos de cole que están en evaluación. Hubo incluso un proyecto de una prisión que se entregó en concesión y luego por algunas circunstancias se caducó la misma, pero digamos está ahí también la posibilidad de desarrollar a través de concesión prisiones, y lo que estamos trabajando ahora básicamente son lo que es infraestructura social, ¿no? Tradicionalmente en el Perú la infraestructura social era obra pública. Los colegios se hacían por obra pública, los hospitales se hacían por obra pública, y realmente uno va al grueso de colegios públicos o al grueso de hospitales públicos y pues las condiciones no son las óptimas, ¿no? Cuando se comenzó las APPs o las concesiones de hospitales y estos se construyeron y bueno, comenzaron a operar, la gente pensaba que estaba entrando a una clínica privada y se enteraron que no era clínica privada cuando tuvieron que pagar o no pagar lo que correspondía. Entonces decían, ¿esto es público? Decían, sí, esta es una concesión de un hospital y el hospital es público y está subvencionado y en fin, todo lo demás. Entonces, en lo que estamos ahorita básicamente metidos es en temas de colegios, hospitales, seguimos con las carreteras y seguimos con los aeropuertos y los puertos, pero hay que dar el siguiente paso para apepear otro tipo de infraestructuras, ¿no? Muchas gracias, Giancarlo. Sale el IFC como un ente multilateral. ¿Cómo apoya los proyectos APP en la región? Gracias, Luis. Gracias, PD, por la invitación. Para los que no saben qué es AFC o CFI, como lo conocen en español, es el brazo privado del Grupo Banco Mundial. Nada más hago un pequeño intro para que todos que estén aquí sepan qué es lo que hago yo y qué hacemos. Básicamente nos dedicamos a impulsar con nuestros Twin Goals, que es reducir la pobreza y compartir prosperidad, invertir a través del sector privado, y tenemos, nada más para tener una idea, un portafolio como de $60 billones globales, y hacemos compromisos como de 20 y pico billones de dólares cada año, y Panamá no se queda atrás. Desde
99 tenemos casi más de 1.5 billones de dólares invertidos en Panamá en largo plazo y hoy en día casi $1 billón. Te pongo eso en contexto porque en el lado de APPs, como nosotros invertimos a través del sector privado y mi contraparte pública invierte a través del sector público, las APPs son un instrumento clave si se quiere traer inversión a través de multilateral que se dedica a la parte privada, ¿no? ¿Y qué piensas que Panamá podría hacer para atraer esa inversión a Panamá, que es necesaria porque evidentemente tenemos un déficit de infraestructura y un límite de recursos? No tenemos los recursos para costear las infraestructuras que necesitamos. Entonces, ¿qué tipo de acciones debe hacer Panamá, o piensas tú que podría mejorar o atraer esa inversión a Panamá para este tipo de proyectos? Sí, yo creo que, digamos que Panamá ya es un ejemplo de APPs. Todos aquí creo que saben que está Panamá Pacífico, las distribuidoras, y doy estos dos ejemplos porque, complementando tu pregunta, el IFC ya ha asesorado en estos APPs en el pasado y se han tenido que hacer bajo diferentes tipos de marcos legales, ¿no? Entonces, la ley de Panamá Pacífico es una ley que se aprobó solo para ese proyecto y las distribuidoras hicieron en su momento a través de una asesoría y tú sabes que en la ley 6 se hizo todo lo que se tenía que hacer para que ese proyecto viviera como un APP, ¿no? Pero yendo a tu pregunta, si tú quieres traer la competitividad, y yo creo que la parte importante ahí es la comunicación, como mencionó Gianfranco. Hoy en día en Perú, después de tantos años, siguen haciendo esfuerzos de comunicación, siguen haciendo proyectos nuevos, pasaron de carreteras, ahora servicios públicos como hospitales. La comunicación es clave, ¿no? Y tiene que tener un marco legal sólido. Puede ser que haya argumentos que digan ley 5 te cubre las concesiones, pero si te quieres ir moviendo poco a poco al tema, por ejemplo, del agua, que no sé si vieron recientemente, hay inversiones importantes que se necesitan hacer en agua en Panamá, y para atraer esa inversión extranjera que hoy en día se podría estar yendo a Perú, a Colombia, yo creo que tener un marco legal sólido es importante, tener las entidades del gobierno alineadas, porque como Gianfranco explicó, hay toda una herramientas internas para que las APP funcionen, ¿no? Tienes que tener una entidad especializada que se comunique con todas las partes del gobierno, con todas las entidades que licitan, supervisar los proyectos. Muchos de los proyectos que fracasan porque no se supervisan. Haces un proyecto y en 3 años nadie sabe cómo están los KPIs del proyecto, ¿no? Sí, quizás ahí también hay un poquito el tema, de vuelta a lo de la privatización, que es que en las APPs, a ver, el Estado no delega sus funciones al particular necesariamente, en cuanto a que el Estado debe fiscalizar, vigilar, exigir, estar encima de que esos mínimos se cumplan. Entonces realmente no es que tú estás privatizando, tú estás poniendo en manos de alguien que tiene una capacidad técnica que uno no tiene, que tiene los recursos que tú no tienes, pero entonces tú lo que haces te vuelves un fiscalizador. Cúmpleme con mis niveles, cúmpleme con tus obligaciones y entonces tienes derecho a pago. Pero el Estado no puede, el Estado no puede delegar esas funciones que tiene, simplemente las está explotando a través de terceros que sí tienen esa experiencia, ¿no? Te hago una última pregunta, Sale, desde una perspectiva financiera, ¿no? Porque necesitamos atraer los recursos. ¿Cuáles herramientas o vehículos son atractivos para el aseguramiento de estos recursos de las APPs en la región? Bueno, si hablamos de herramientas, yo creo que Gianfranco también lo explicó. Una APP, lo core de una APP es el contrato que nace de la APP, ¿no? Y ese contrato es el que básicamente vive por los 20 años, que es lo tradicional, 20, 30 años de contratos de operación y mantenimiento y construcción, incluyendo financiamiento. Entonces, yo creo que tener eso claro, los alineamientos claros en una ley, en un reglamento de una unidad especializada APP que invite esa inversión, que queda claro ya plasmado en un contrato y se vuelve más fácil financiarlo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que traer de manera clara eso en los documentos, porque en algunos casos, como tú mencionas, tú no tienes ni siquiera acceso al activo, ¿no? O sea, es el típico project finance que uno piensa, las APP te dan flexibilidad a muchas cosas, pero la realidad es que solamente se hace un project finance non-recourse, como todos saben. ¿Y eso qué significa? Significa que no tienes, o tienes acceso al activo o tienes solamente acceso a los flujos.
Para que eso funcione, incluso tienes herramientas como fideicomisos, tienes otras herramientas que te permiten canalizar los flujos de manera de que el financiador o el project finance, en este caso multilaterales, bancos de inversionistas, comerciales, puedan traer ese capital de afuera, puedan traer los inversionistas de afuera y darle estabilidad a una estructura bancable que hoy en día, digamos que no se está aprovechando, ¿no? En ese sentido, paso acá al amigo Julián Mora. Julián es el presidente de la fiduciaria de Bancolombia en Colombia. Es la entidad que quizás capta la mayor cantidad de recursos de los proyectos en Colombia destinados a las APPs desde el punto de vista de la fiduciaria. Y Julián, te quería preguntar cómo se asignan y garantizan los recursos para proyectos APP en Colombia desde el punto de vista presupuestario. Es decir, cómo el Estado se prepara, porque si bien es cierto, en algunos tipos de proyectos los usuarios pagan peajes, en otro tipo de proyectos el Estado puede aportar tierras, pero también el Estado en algunos proyectos aporta capital, aporta dinero. Entonces, ¿cómo se prepara Colombia, por ejemplo, desde el punto de vista presupuestario para hacer frente a las obligaciones que tienen estos contratos que son a largo plazo? Perfecto, bueno, buenos días. Muchas gracias pues, por esta invitación. A ver, el tema que hay que solucionar en Colombia obedecía primero a, yo diría, dos factores. Uno era la dificultad de financiación por el mismo Estado o de tener los recursos disponibles para la infraestructura, que infraestructura per se obedecía más a un tema de competitividad del país. Y dos, el tema de seguridad jurídica. Entonces, existían restricciones claras de nuevo endeudamiento. Y el Estado no podía salir a emitir deuda porque empezaba a afectar la calificación del país, del riesgo país y del grado de inversión. Entonces la figura que solucionó esto se conoce como vigencias futuras. ¿Esto qué implica? Implica que el Estado compromete los recursos en el presupuesto de cada uno de los años durante la vida en que exista la concesión o la APP de cualquiera de los puntos donde entra. Entonces queda es una asignación presupuestal y la obligación de registrarlo en el presupuesto anual de la nación durante la vida de cada uno de estos proyectos. Entonces no se considera deuda, primer punto, no afecta calificación del país, pero sí brinda la seguridad jurídica del respaldo del Estado a las obras, entendiendo que llámese APPs o concesiones, pues el Estado igual las tiene que pagar, pero el esfuerzo económico desde el principio lo asume el privado con las diferentes fuentes que tiene de ingresos, lo que tiene que ver con equity en los proyectos, con financiación y las diferentes alternativas de financiación, pero además con el pago final del Estado en aquellas que el Estado sea el que asuma el riesgo, digamos, comercial de los proyectos. Esa fue la metodología que se hizo y dentro de eso se creó la figura del fideicomiso como el ente canalizador de todos los recursos, tanto como el vehículo que se endeuda y el vehículo a su vez que recibe las fuentes de recursos, sea de financiación, más equity, más Estado, más si es carreteras, peajes, si es aeropuertos, el uso del aeropuerto o incluso la explotación comercial. ¿Qué piensas cuál es el rol realmente de una fiduciaria? ¿Cuál es la importancia de la fiduciaria en los proyectos APP para garantizar todos los intereses del inversionista concesionario, los intereses de los financistas, los intereses del Estado, los intereses evidentemente pues, de la población? ¿Qué rol juega la fiduciaria para garantizar esto? El contrato, digamos, originador que sale del Estado trajo consigo un contrato conexo, que es un contrato de fiducia, que en últimas lo que se vuelve es el vehículo que genera la confianza para los diferentes actores, es decir, financiadores, incluso concesionarios y además el Estado, para la canalización de todos los recursos. Entonces, el rol de la fiduciaria, con un término que es un poquito complejo de entender, pero se vuelve en el centro de imputación contable, es decir, todo lo que se construye pasa y queda registrado dentro del vehículo como un ente independiente
que permite trazabilidad, que da la transparencia, que permite la vigilancia de los diferentes actores. Entonces, en el caso nuestro, en el caso colombiano, es el vehículo el que se endeuda, es el vehículo el que recibe los desembolsos de las diferentes fuentes de financiación, es el vehículo el que controla el equity que entrega el concesionario o la sociedad a propósito que se haya creado para eso, e igualmente es el que se encarga de recaudar los recursos del Estado. Es decir, todo ocurre alrededor de este vehículo y además es quien se encarga de hacer todo lo que tiene que ver con los pagos para la construcción y desarrollo de la infraestructura que se esté desarrollando alrededor de eso, con la participación de otro actor fundamental que digamos que cierra como el triángulo, que es el interventor, que es igualmente un contrato conexo al contrato que se origina por el Estado y que permite que se dé toda esa trazabilidad. Entonces, al tener esa figura... ¿El interventor sería una figura parecida como un fiscalizador o a la Contraloría? No necesariamente. El interventor es un actor que está pendiente de todo el proceso constructivo de las obras y es el que habilita con su aprobación el pago de la infraestructura. Y la infraestructura, en la forma en como está construido, pues en la digamos, nueva ley de APPs y ley de infraestructuras, se paga es por disponibilidad, no se paga solo por construcción, porque digamos que existía el incentivo de hacer obra por hacer, pero no generar la conexión muchas veces de las obras y la terminación tal cual de lo que se requería. Entonces la disponibilidad es lo que permite la habilitación del pago. Entendería entonces que la asignación de los recursos para los distintos gastos que va a tener el proyecto se prevé y se preestablece desde la etapa precontractual, es decir, desde un pliego de cargos que establezca va a haber que invertir dinero en tierras, va a haber que invertir dinero en equipos, va a haber que invertir dinero en mano de obra, etcétera. Eso está bien regulado desde una etapa precontractual, cosa de que ustedes entonces puedan simplemente fiscalizar de que eso se dé de esa manera y los recursos de A no se utilicen para B y después entonces no hay recursos para A. Así es, el fideicomiso por naturaleza tiene un constituyente o un originador, que en este caso generalmente es el concesionario. Pero el fideicomiso puede tener múltiples beneficiarios. Beneficiarios puede ser el mismo originador o el constituyente, el Estado e igualmente los financiadores, que aquí lo que se busca es tener la seguridad de la existencia de un ente independiente que controle los recursos y que permita dar la garantía y la fuente de pago para los financiadores en proyectos que son de 20, 25, 30 años, donde allí es donde está quedando todo eso. Y ya en el fideicomiso se manejan diferentes subcuentas con los diferentes recursos e igualmente dependiendo de los diferentes orígenes que se dé. Entonces eso ha viabilizado pues ya como estamos hoy financiación de diferentes fuentes. Hoy tenemos mercado de capitales locales, internacionales, de bonos proyectos, que era algo bastante complejo en los inicios. Hoy tenemos banca internacional, tenemos banca local, ya se autorizó fondos de deuda, e igualmente ya tenemos la habilitación para que los fondos de pensiones puedan invertir en infraestructura. Entonces, cuando arrancamos todo este proyecto, digamos, como de modernización de la estructuración de proyectos de infraestructura, el peso principal lo llevaba la banca local. Y había siempre el temor de la duración de la financiación, entendiendo pues que era a largo plazo. Hoy en día, y lo que estamos esperando, por ejemplo, para el año 2019, es que se espera más o menos que 30% sea banca local, 30% banca internacional, alrededor del 15% o 20% ya empieza a ser mercado de capitales y lo demás son fondos de deuda y diferentes fuentes de financiación. Todo eso se construye con esa seguridad que genera ese vehículo. Y hago la claridad, los vehículos en Colombia pueden ser públicos, o sea, las fiduciarias pueden ser públicas o pueden ser privadas. En el rol de infraestructura se volvió un negocio principal y de manejo de las fiduciarias privadas por la capacidad administrativa que tenemos y que hemos podido generar para esto. Entonces se rompió un poco ese temor de que el Estado le entregue recursos a un privado para la gestión y administración de eso. Hoy en Colombia esto funciona y ha permitido pues que se dé ese desarrollo pues que se está dando en ese momento. Te agradezco. Entiendo que en Colombia el ente contratante, el que lleva a cabo el pliego de cargos, el que lo publica para que los diferentes interesados participen, es cada entidad. Es decir, si es un tema de obra pública, entonces el Ministerio de Obras Públicas es equivalente. Si es un tema de transporte, la Autoridad de Transporte es equivalente. En Perú entiendo que no es de esa manera, sino es que hay una agencia que se llama Proinversión, que es la que lleva a cabo la contratación, o sea, el ente contratante es Proinversión. ¿Es así? No.
A ver, digamos, en el Perú, y es igual en otros países, en Colombia también, existe una unidad de APPs. Esa unidad de APPs, en el caso peruano y en el caso concreto del gobierno nacional, es Proinversión. Proinversión es a la cual se le encarga lo que es el diseño y el concurso, digamos, la fase de estructuración y transacción de una APP hasta la firma del contrato, ¿no? En el caso de los gobiernos subnacionales, como gobiernos regionales y gobiernos locales, cada gobierno local y cada gobierno regional tiene su organismo promotor de inversión privada, que básicamente es un comité, es un organismo colegiado, ¿no es cierto?, que son los que finalmente diseñan y conducen los proyectos, ¿no? Proinversión como entidad, como unidad de APP surge en el año 2001 y antes de eso existía dos organismos, uno era la COPRI y otro era Proncepri, que se encargaba uno de privatizaciones y otro de concesiones. En el año 2001 lo que se hace básicamente es juntar estas dos entidades y se crea Proinversión como unidad de APP y proyectos en activos. Si en Panamá fuéramos a adoptar, a ver, primero que todo, ¿ustedes consideran que, entendiendo lo que existe en Panamá, que realmente es una ausencia de una ley APP, una ley de concesiones del 88, que nuevamente está diseñada para carreteras y autopistas, ¿considerarían ustedes que sería conveniente que Panamá adoptara una ley de APP que expresamente regule o le dé una seguridad jurídica, como hablabas un poco, Julián, a los contratos que se vayan a suscribir para las diferentes modalidades de APP que existen? ¿Consideran ustedes que eso sería conveniente desde la perspectiva de sus clientes, que son inversionistas muchas veces, para fijarse en Panamá como un lugar donde invertir? Y esta es una pregunta para los tres. La tomo yo primero. Yo creo que en el contexto de modernización, que es el tema del foro, de que sea necesario o no sea necesario, es un tema de modernización, en mi opinión, y es un tema de competitividad, como tú dices, ¿no? Si la región y Panamá, vamos a pensar un poquito qué países tienen leyes APP, ¿no? Estamos hablando de Colombia, Perú, Brasil, Salvador, Costa Rica, estamos hablando de varios países del cual Panamá le gustaría atraer inversión extranjera. Creo que tener un marco estructurado ayuda. Ahora, no creo que la ley te resuelva el tema. La ley te dice los principios que sigues y luego tienes que tener el reglamento, toda la estructura que Giancarlo pudo explicar. Eso toma tiempo y yo creo que todos debemos entender que esto, aunque pase la ley mañana, para que tú tengas funcionando todas las entidades del Estado como deben estar funcionando, para que una APP funcione y no caigan los errores del pasado, eso se tomará su tiempo. Y además de eso, súmale el planeamiento que necesitas para ver qué proyectos son APPables. Y después que tienes los proyectos APPables, tienes que ver cuáles cumplen los estudios de factibilidad. Y después que tienes los estudios de factibilidad, tienes que ver cómo lo vas a listar. Entonces, y súmale el tiempo que te toma eso. Si realmente queremos tomar las APP en los próximos años y estar en Panamá, digamos que en temas de competitividad con otros países, en mi opinión corta, respuesta corta, sí, pero tomará tiempo y habrá que hacer muchas otras cosas adicionales que solo una ley, ¿no? No sé ustedes. Bueno, yo diría que una ley de APPs es más la excusa para buscar que las cosas pasen. Y vuelve a lo mismo, esto es un tema más de competitividad, es un tema más de seguridad jurídica y de buscar a través de, digamos, unas reglas claras de juego, que se dé una articulación de las diferentes entidades del Estado que se deben alinear para que sea posible desarrollar estos proyectos que son de largo plazo. Entonces, es más el mecanismo que permite articular a los diferentes actores que se involucran, si es el Ministerio del Transporte, si es el Ministerio del Interior o Gobierno que se encarga de comunidades, el Ministerio del Medio Ambiente por el tema de licencias ambientales, poder desarrollar leyes conexas alrededor, por ejemplo, de expropiación de predios para que esto no sea un tropiezo al tema, para la conversación con las comunidades y que puedan aprobar la infraestructura, para generar igualmente la transparencia del manejo de los recursos. Entonces, insisto que lo veo más es como la excusa que permita articular los diferentes órganos de gobierno que viabilicen los proyectos y al viabilizar los proyectos
se genere la confianza inversionista y la confianza de los financiadores y la confianza de la misma población y de los usuarios de que se va a dar, y que esto pues se pueda blindar en lo posible frente al tema de malversación de fondos y de todo lo que siempre pues ha orbitado alrededor pues de los temas de infraestructura. Es una forma también de acabar ese mito de la privatización versus el tema de concesionar los activos del Estado. Entonces insisto, es un mecanismo idóneo que permita agrupar, que permita articular, que permita comprometer, pero es fundamental que haya un doliente único que articule todas estas entidades para que no se vuelva un tema de aprobaciones que sean secuenciales e infinitas y que no logren desarrollar. Sí, a ver, yo no voy a, o sea, no es una verdad, no es una tautología que tener una unidad de APPs y una norma única de APPs sea la solución de absolutamente todo. Yo creo que los países se deben organizar en función de lo que finalmente le corresponda, lo que finalmente les convenga. Si es una práctica recomendada, si es una mejor práctica tener una unidad de APPs, tener una norma clara de APPs y como señora Julián, tener, digamos, organizado la estructura o el aparato estatal para que estas cosas funcionen. Uno de los principales retos en el tema de las APPs es hacer que todas las entidades estén alineadas y caminen juntas. Ese es un reto bien importante, y si ustedes tienen la oportunidad de crear una norma que apuntale ese tema, sería genial. En Perú es bien complicado, entiendo que otros países también, pero yo quería señalar, o yo quería finalmente terminar diciendo algo que es fundamental, ¿ya? Podemos tener la mejor unidad de APPs, podemos tener la mejor norma de APPs que puede existir, pero no va a funcionar si no tienen gestión. En el Perú se ha cambiado la norma varias veces, se han mejorado la norma en varias oportunidades, se han establecido normas para solucionar temas concretos, y aún así siguen apareciendo trabas, siguen aún apareciendo problemas en la ejecución de los contratos. Una mejor norma no te va a solucionar ningún problema. Lo que necesita es la capacidad de gestión, es la capacidad técnica de los funcionarios. Hay que saber cómo trabajar una APP, cómo formular una APP, cómo diseñar el contrato, cómo tomar las decisiones. Eso no está en una norma. Y es sumamente importante. Yo tengo 15 años haciendo este tema. He sido funcionario público y ahora soy asesor privado. Y la verdad es que he visto buenas normas, unas mejores que otras, y seguiré viendo más normas. Pero lo que nos falta, y esto creo que estoy hablando ya por toda la región, lo que nos falta es capacidad de gestión, capacidad técnica, tomar decisiones, que las entidades sepan cuál es su rol, cuál es su función, cómo interactuar. Yo creo que en la medida que podamos establecer o determinar o de alguna manera controlar ese tema, la discusión respecto a si tengo una unidad de APP o si tengo una norma concreta de APP puede ser complementaria. Gracias. No, quiero agradecer aquí a los... Voy a añadir una sola cosa más. Claro. Yo creo que totalmente de acuerdo. Estamos acostumbrados a obra pública y hay que entender la diferencia entre obra pública y APP, y yo creo que se explicó, pero añadiendo esa explicación toma también tiempo entender todas las entidades del Estado que es una obra pública y que es una APP, ¿no? Y te hablo de Contraloría, te hablo MEF, te hablo las entidades que licitan. Yo creo que eso tomará tiempo y la capacitación será clave. Sí, definitivamente, sí, con el tema de contratación pública ya ahora es obligatorio darle capacitación a los diferentes funcionarios. Esto va a tomar muchísimo tiempo, capacitar, educar, va a haber normas accesorias que se van a tener que regular. Por ejemplo, hoy existen normas en la Contraloría que regulan las fianzas que garantizan obligaciones del Estado en contratación pública. En APP sería otra norma, porque acá quizás los emisores de esas fianzas no van a ser los primeros que van a tener derecho a sustituir al contratista o al concesionario en caso de incumplimiento, sino serían los financistas. Entonces hay un sinnúmero de normas accesorias, esfuerzos accesorios de educación, de gestión, de justicia, como se habló en el primer panel, que tienen que implementarse en Panamá para que el país pueda desarrollarse. Yo creo que de eso se trata el foro, de poder
ver a Panamá como un país en camino de la modernización, un país que necesita superarse y que tenemos los recursos intelectuales, tenemos las ganas, pero a veces faltan estos cambios institucionales que deben darse para poder pues, mejorar. Quiero pedirles un fuerte aplauso para estos expositores el día de hoy.